Bueno, Javier, feliz año. Feliz año. Feliz año a nuestros ¿Hasta cuándo hay que oyentes. decir feliz año? Eso es un Ya se asunto que acabó. siempre me... Hoy Ya no se más. acabó. Hoy es el último día. En la primera interacción Ah, después de lo que pasa, esto te puede llevar hasta marzo, pero bueno, la norma es esa. vale. Eh, ¿Y los amigos que solo ves en verano también les dices feliz año? Claro, eso en principio debería, pero ya se ha olvidado, ya el clima es completamente distinto y ya no invita a nada. Los 30 grados a la sombra no invitan nada a decir el feliz año, por lo menos en Vale, España. fenomenal. Pero Aclarado bueno, ese asunto. cumplida nuestra obligación de recordar Y tenemos que felicitar a todos, a toda nuestra audiencia y disculparnos por habernos quedado dormidos, bueno, eso Pedro y yo, sí. ¿no? O sea, Si 2 de alguien, 3 nos hemos quedado dormidos. Hemos empezado sí, el sí. año con bastante sueño, ¿no? Hay que reconocerlo. Bueno, pero es comprensivo y en cualquier caso es comprensible y en cualquier caso estamos ahí a disposición de todos nuestros escuchantes grabados. Pero eso sí, a los que se hayan levantado esta mañana para seguirnos en directo, pues nada, mil disculpas porque hemos tenido ciertos problemas de que De despertador. Lo que viene a ser un problema de despertador. en fin, el clásico. Pero bueno, en cualquier caso, mientras nosotros nos tomábamos un respiro, Javier, la vida ha seguido. Y yo querría que este primer episodio del Gris Importa de 2024 pues lo dedicáramos a valorar esas novedades económicas que se han producido estas últimas 2 semanas. La primera que se me ocurre es el relevo en el gobierno. Carlos Cuerpo es el nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa del Reino de España. Yo no sé si lo conoces, su currículum es impecable, pero bueno, sí que empezamos bien. Pero a mí me inquieta que a diferencia de Calviño vaya a ser ministro Raso, no vicepresidente. ¿A ti esto cómo de relevante te parece? Y luego sigo con otros temas, pero dame unos segundos para que me recupere. Vale, pues mira, déjame que te diga, yo no tenía ni idea de quién era. Por supuesto, no estoy al cabo de la calle de la administración, de la composición del gobierno, de quién es el director general del Tesoro. Normalmente es una persona que no conozco, que conozco cuando le conozco de antes, ¿no? Cuando es algún amigo, ¿no? O conocido, pero no tenía ni idea de quién era, no tengo ni idea de su currículum. Es un teco, me lo he leído, será un teco listo, hay tecos Ahí como te en consta. todas partes, hay tecos Claro, listos y claro, tecos ahora estoy haciendo amigo de todos mis amigos tecos, ¿no? Y claro, claro. hay No, tecos pero más listos y es tecos... la famosa ley de la estupidez humana, Sí, que se la distribuye. proporción de estúpidos es idéntica en todas las categorías. Y desde luego, pues hombre, hay muchos tecos que son listos, que no son muy ambiciosos porque se hacen una oposición, ¿no? O sea, desde luego, alguien que decide que quiere dedicar o tiene una gran vocación de servicio público, que es la otra alternativa, la alternativa cariñosa. Desde luego, académicamente no existe, no creo, no sé si, seguro que no es doctor. Tampoco es que haga falta ser doctor para ser ministro, por cierto, o sea, que no estoy diciendo eso, pero yo no le conocía de nada porque nuestros mundos no tienen intersección, ¿no? O sea, hombre, conozco a muchos tecos, pero él es un teco joven, conozco a tecos mayores de generaciones más parecidas a la mía con los que he interactuado profesionalmente o personalmente a lo largo de mi vida. Y bueno, pues lo que he leído me ha parecido un chico, tío, no sé si puedo decir estas cosas o no, porque ya limpio y aseado, ¿no? Y seguro que para la parte burocrática, administrativa, lo va a hacer bien. La Dirección General del Tesoro te da mucha experiencia, se la dio a Sole Núñez, que era amiga mía y antes de ser directora del Tesoro. Y entonces, pues Sole aprendió mucho ¿no? en el día a día de la gestión de la deuda pública. Con lo que eso lo vas a ver, toda esa parte técnica administrativa la va a hacer bien. Parece que también tiene una buena conexión, una buena relación y conoce a los segundos niveles o terceros niveles en Bruselas, que también te ayuda mucho. Y ya está. Obviamente, me parece que su personalidad política es
su perfil político es muy bajo, puede que crezca, porque Claro. cuando te hacen ministro, mi experiencia con otros es que te sofronizan los extraterrestres, o como se diga, ¿no? O sea, te abducen, perdón, no, te abducen los También te puedes extraterrestres. sincronizar, pero Sí, y como te abducen, pues puede que salga de ti otra. Eso te pasa como cuando tienes un hijo, que no sabes qué clase de padre eres hasta que te ves actuando, ¿no? O sea, y a mí, ok, eso te puede sorprender. Bueno, pues tampoco sabes qué clase de ministro eres hasta que aparece el coche oficial, llegas al ministerio, se ponen firmes los guardias civiles y te saludan y tú dices, joder, pues soy ministro, macho. O sea, ¿no? Debo de ser ministro porque si no, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Y llegas ahí arriba y hay unos papeles y va un jefe de gabinete, en fin, esas cosas, ¿no? Y, y una agenda, y entonces, pues puede que realmente Cuerpo, ¿no? Lo mejor es el nombre que tiene. ¿Cómo se llama? Cuerpo y de apellido. Carlos Cuerpo. Cuerpo, Carlos Cuerpo. Cuerpo. Ok. Creía que Cuerpo era de nombre o de apellido. Le pasa Apellido, apellido. como mi amigo Galo Nuño, que nunca sabes si es Nuño Galo o Galo Nuño. En fin, qué cosa es. Ok. Bueno, pues Carlos Cuerpo. Ok, me tengo que aprender. Entonces, fíjate que podíamos. Déjame que ya siga un poco con esto, y ahora, aunque te hayas recuperado. Y Sí, sí, hacemos ya me he recuperado. Y hacemos una variante distinta, que es que tú me haces una pregunta y yo contesto y Eso ya, es. en vez de 15 preguntas y yo contesto a no sé cuál. Ok, entonces, no sé si me lo ibas a preguntar, que es decir que ha hecho Calviño, que para mí ha sido una gran decepción en este gobierno. O sea, Calviño al gobierno no ha aportado mucha sensatez. Yo creo que ha perdido todas las peleas políticas tanto con Yolanda Díaz como con María Jesús Montero, y al final ha terminado siendo una cheerleader de Pedro Sánchez, o sea, abducida completamente por el PSOE, porque ella entraba al gobierno con vitola de independiente, con lo que, y no ha ejercido como tal, igual que tampoco ha ejercido, y fue otra gran decepción del gobierno anterior para mí, José Luis Escrivá, que realmente, bueno, pues no ha aportado sensatez, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que un economista como yo puede pedir a un gobierno, ¿no? O sea, que haya sensatez. Con eso me conformo, ¿sabes? O sea, no hace falta un gran prestidigitador ni maravilla, sino sé sensato, respeta la restricción presupuestaria y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues técnicamente seguro que lo va a hacer bien, políticamente me parece que tiene muy poco peso pesado y desde luego que creo que a menos que surja dentro de él, ¿no? Que un ministro pues va a estar completamente a la sombra de, de, de la vicepresidenta, que era, Claro. ¿no? de María Jesús Montero, y no va a poder pelear y va a perder todas las peleas con Yolanda, que es la que obviamente es una insensata, ¿no? O sea, con todo mi cariño. O sea, tiene una agenda política que no, que no, que no, que no, que no se para a pensar, ¿no? O sea, sin disparatada, ¿no? O sea, disparatada desde un punto de vista técnico, o sea, intensa políticamente y bueno, y vamos a ver la moderación a este gobierno. Ya vemos por dónde va a venir, ¿no? La moderación a este gobierno va a venir porque le va a costar Dios y ayuda sacar una sola ley, con lo que con un poco de suerte va a ser un gobierno completamente inactivo, parecido al de Mariano Rajoy, ¿no? En esto, ¿no? No porque Mariano Rajoy no pudiera, Mariano Rajoy no quería, ¿no? Le daba pereza, supongo, pero estos no van a poder sacar ninguna, este gobierno va a tenerlo muy complicado para sacar ninguna ley. Y yo hoy, vamos, sería admirable y reconoceré el día que me lo preguntes que acabara la legislatura. Esta legislatura va a acabar o pronto o muy pronto, o muy pronto o pronto, en fin, veremos, ¿no? Lo que va a pasar la semana que viene, en las primeras votaciones en el Congreso. Y, y, y bueno, pues No, en yo, fin. yo estoy de acuerdo contigo y de hecho me recordaban hace poco una anécdota de que cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó contra todo pronóstico las elecciones en 2004, esto llamó a Luis Ángel Rojo, que era el pope de los economistas socialistas, a consultarle el nombramiento del ministro. Entonces él le comentó que le parecía que nombrara ministro a Miguel Sebastián. Y entonces se hizo un silencio al otro lado del teléfono
Y Luis Ángel Rojo dijo, ¿y no se lo has preguntado a Solbes? Y Zapatero le dijo, sí, le he preguntado a Solbes, pero me dice que no. Solbes había sido secretario de Estado en el anterior gobierno socialista. Y entonces Luis Ángel Rojo le dijo, ¿y no le has ofrecido una vicepresidencia? Y Zapatero dijo, pues no. Y se la ofreció y Solbes aceptó. ¿Por qué Solbes no aceptó un ministerio raso? Pues porque sabía que la capacidad de maniobra es muy pequeña y como tú dices, aquí cuerpo va a estar a la sombra. Vamos, le van a escuchar muy atentamente en los consejos, en las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero luego van a hacer lo que les dé la gana y luego va a tener cierto control sobre la agenda, pero poco más. Al final se hará lo que Yolanda Díaz o María Jesús Montero quieran. Sí, y además hay otra idea interesante, a mí me ha parecido ahí, que es por qué no ha conseguido a otra persona ese rumor de que podía haber sido un independiente, alguien más relevante, alguien como, no sé, José Sí, Manuel se Campa hablaba de Vergara y de Campa. Sí, o de David Vergara, no, en fin, incomparables en mi manera de verlo, pero también es interesante saber que ha habido que ha habido otras personas que no habrán querido, ¿no? O sea, que realmente meterse en el avispero de este gobierno por el precio, por el sueldo que cobra un ministro, por el valor presente. O sea, vale muchísimo más, incomparablemente más ser exministro que ser ministro, con una condición, que no salgas de ahí estigmatizado, ¿no? Y este gobierno realmente a mí me da la sensación que va a estigmatizar a sus miembros, ¿no? Porque va a tener que, además de... o va a ser inoperativo, que es una opción, o para ser operativo va a tener que hacer unas concesiones de tal calibre que van a marcarte para siempre, ¿no? O sea, te van a dejar señalado, ahí sí que te van a dejar estigmatizado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo desde luego, vamos, ni No, ni con vicepresidencia. En la época de Franco había un famoso dicho que había que ser ministro aunque fuera de Marina, ¿no? Pero evidentemente está claro que eran otros tiempos. Oye, al dejar este gobierno en manos de Yolanda Díaz, que aparte de ser, como tú comentabas, más o menos insensata, pero es muy trabajadora, muy activa Claro, es que eso es peor, solo la, empeora todavía más. O sea, porque claro, la hace doblemente peligrosa, la hace exacto, doblemente. exacto. Pero bueno, ya que es un negociado, otra de las cosas que ha pasado en este interim ha sido que los datos de paro, ¿a ti qué te han parecido? Porque incluso gente tan habitualmente crítica como Lorenzo Amor ha dicho que los datos son buenos. Y yo debo decir que la impresión anecdótica, sin entrar en tecnicismos, o sea, la evidencia anecdótica, es decir, lo que veo a mi alrededor, pues la verdad es que da la impresión de que la actividad frenética que he visto estas Navidades a nivel de compras y de restauración habría sido imposible si no se estuviera creando empleo. Pero yo estoy seguro de que aún así tú le puedes sacar alguna pega a los datos del... Bueno, paro. mira, los datos de... primero de todo, el paro, olvida la serie. Cada vez que digas paro, lo primero que se me ocurre es decir, lávate la boca con jabón, porque ese número hoy por hoy está totalmente... Primero, ese número siempre ha sido un número muy poco representativo de nada, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir no realizar actividades remuneradas, estar... ¿no? En situación de búsqueda activa de empleo? ¿Qué quiere decir ¿no? con qué intensidad estás buscando y en disposición de incorporarte? O sea que realmente lo que hay que mirar es el empleo, ¿no? O sea, lo que yo y mucho más con los fijos discontinuos mal contados, cuando en periodo de cese de actividad, donde es imposible decidir o muy difícil decidir si están en situación de búsqueda y disponibilidad o si no están en situación de búsqueda y disponibilidad, con lo cual deberían contar como parados y no como no parados. En fin, esa serie ha quedado completamente
desvirtuada desde la última reforma, ¿no? Entonces, lo que sí que tiene mucho sentido es mirar las afiliaciones a la seguridad social. Y en 2023 España ha creado 540.000 afiliaciones netas, ¿no? Comparadas con el año, en el 22, 471.000. Si ese número, si vamos hasta 2008, pues ha quedado el cuarto, si contamos las 778.000 de 2021, y luego 564.000 en 2018 y 611.000 en 2017 y bueno, y 541.000, que es lo mismo, y empate en 2016. O sea que bueno, pues es un buen dato, ¿no? O sea, es un buen dato de afiliación. Crear más de 500.000 empleos para la economía española me parece que es un buen dato, ¿no? Y ahora vienen los matices. ¿Cuántos han sido públicos y cuántos han sido privados? ¿Cuántos son a tiempo completo y cuántos son a tiempo parcial? O sea, hay que mirar también, tenemos que mirar las horas trabajadas. Y puestos a terminar, algo que realmente nadie de los que apoyan al gobierno, de los que aplauden la última reforma laboral no, y insisten una y otra vez en que el asunto de si subir el salario mínimo interprofesional ha destruido o no ha destruido empleo con estos datos. O sea, si no es un asunto zanjado, pues por supuesto que no es un asunto zanjado, porque lo que no sabemos es cómo ha cambiado el empleo sumergido, cuántos trabajadores ha sumergido el salario mínimo interprofesional, cuántas horas ha sumergido el salario mínimo interprofesional, trabajadores a los que les han reducido la jornada para pagarles lo mismo que antes y haciendo la misma actividad, las mismas horas que antes, eso no lo sabemos, y cuántos empleos se han dejado de crear, ¿comprendes? O sea, porque con un salario mínimo interprofesional en 900 o en 800, pues ¿de qué número estaríamos hablando? Y eso es el empleo, no el empleo que haya destruido, no sé es el empleo que ha impedido que se creara. Eso es el empleo difícil de ver, ¿no? Y obviamente, no sé, la última pregunta por orden de exposición, no por orden de relevancia, es ¿y qué clase de empleos estamos creando? ¿Cuál es la productividad? ¿Y cuál es el salario? O sea, si al final vamos a tener... Fíjate tú que si sigues subiendo el salario mínimo, vas a terminar con todo el mundo cobrando el salario mínimo. ¿No? Es donde dices, mira, si es que nadie es productivo. O sea, importa mucho en un país el dato de qué porcentaje de personas están exactamente en el límite, ¿no? Y sobre todo, ¿a cuántos no ves porque están sumergidos total o parcialmente, ¿no? Y esas son las preguntas. Y dicho con todo, y ahora ya el resumen es, bueno, pues más de 500.000 empleos. En toda mi vida, en toda mi experiencia de economista, desde en los últimos 20 años, desde que me trabajo en una escuela de negocios y miro los datos con más atención y parte de mis obligaciones profesionales son comentarlos, pues 500.000 es un gran número. O sea, que más de 400.000 empleos o afiliaciones es un gran número, ¿no? Y ya está, y reconozcámoslo. Y es evidente que esta recesión... además de todos los detallitos, ¿no? De los detalles, las bonificaciones y las reducciones del IVA y los controles de precios y el ingreso mínimo vital y el apoyo, ¿no? Las paguitas, que odio esa palabra, pero las pequeñas, ¿no? Los subsidios de todo tipo. Pues lo que realmente ha sido muy distinto ha sido el comportamiento del empleo. Me parece que los ERTEs abrieron una posibilidad o sea, no hemos repetido la destrucción brutal de 3,5 millones de puestos de trabajo que ocurrió entre 2008 y 2012, ¿no? O sea, y eso mantiene, con todos los pesares, con la inflación, con la cesta de la compra, con los alimentos, con todo lo que tú quieras, al final, hoy en España no es más que nunca, pero estamos al lado para el año que viene, cuando tendremos un enero negativo, como todos los años, se destruirán 100.000, entre 100.000 y 200.000 empleos, que es lo que ocurre siempre, pero a partir de enero, cuando empiece a subir la contratación ya en febrero y hacia la Semana Santa, vamos a volver a máximos históricos, sin duda, y volveremos a oír
las mismas majaderías de la reforma, en los aplausos majaderos a la reforma laboral ¿no? Y las celebraciones de Yolanda y, en fin, pues bueno, pues chico, pues que cada uno la ignorancia efectivamente es muy atrevida, ¿no? O sea, y sobre todo combinada con, iba a decir con la maldad, no es que sea a lo mejor no es maldad, es con esa intensidad con política, ¿no? O sea, cuando la política, que son las emociones, te nublan el juicio, pues entonces, pues chico, pues ya está, pues ¿no? Y súmalo combínalo con una dosis de demagogia ¿no? Toda la que tú quieras y terminas pues con eso, ¿no? Pero sí, estamos en récords y bravo, ¿no? Y bravo, y bravo con matices, ¿no? O sea, bravo con matices. Oye, y ya por seguir, porque aquí efectivamente la ministra más activa en el ámbito económico es sin duda Díaz. Está el incremento de la ayuda asistencial que reciben aquellas personas que han agotado el seguro de desempleo y que a partir de ahora podrá elevarse hasta los 570 euros. Esto, un informe que hizo para FEDEA Miguel Ángel García decía que aunque la norma avanza en la generación de incentivos para la búsqueda de empleo por las personas que perciben el subsidio, la pretensión de mejorar la empleabilidad está lejos de cumplirse porque los perceptores de las prestaciones tienen muy pocas, se les ponen muy pocas obligaciones concretas y luego está la absoluta falta de funcionalidad de nuestro servicio de empleo en materia de políticas activas. Es decir, que lo que tú haces por un lado es subirle el subsidio a la gente que no trabaja, pero si a cambio no adoptas medidas de política activa, lo más probable es que esta gente lo que haga es quedarse con el subsidio, complementarlo con chapuzas y renunciar definitivamente a incorporarse a la economía oficial y se van a convertir en una restricción a la oferta de empleo completamente artificial y que es lo que explica en gran medida por qué España sigue teniendo un paro diferencial tan alto respecto de la Unión Europea. Mira, hay dos cosas ahí. Si realmente a Yolanda Díaz o a alguien en el gobierno le interesara cambiar la vida de las personas y cambiar y reformar y mejorar la vida de este país, mandaría una delegación a Dinamarca y calcaría su sistema, su método de subsidio de desempleo, sus políticas activas de empleo y las condiciones que tiene que cumplir una persona para cobrar una prestación que obviamente obliga, ¿no? O sea, que no solamente obliga a la sociedad al completo, porque tiene que financiar ese seguro, ¿no? Sino esa prestación, sino que tiene que obligar al perceptor a ser ¿no? Con un sistema de incentivos que le incentive a terminar cuanto antes de esa situación. O sea, y la segunda idea es una cita de Cameron que en algún momento la tengo por ahí, a veces la contaba en clase y a veces no, ¿no? Y es que, a ver, una persona tiene que vivir mejor de su trabajo que de la prestación o del subsidio, que de no trabajar, que de los demás, ¿no? O sea, que realmente es que es lo que es, ¿no? O sea, una persona puede vivir de su trabajo o del trabajo de los demás, pero no hay más, o sea, ¿comprendes? No hay más, o sea, y entonces, claro, tú tienes que decir, hombre, pues, y habrá excepciones, sí, y habrá personas que tengan mala salud, sí. Sí, pero eso no es el argumento, eso es aparte. O sea, las personas que tengan problemas de salud, de discapacidad, eso es aparte. Eso ayudémoslas solidariamente entre todos. Son las personas que no les pasa nada y que tienen una vida organizada en base a prestaciones que son generosas no porque sean 520 o 420 o 302, no por su cuantía, sino porque es a cambio de nada. Eso es lo que lo hace generoso, ¿comprendes? La generosidad es tú cuánto, no la cuantía, porque es tú qué haces. Y se vuelve generoso cuando lo que has hecho para que sea decreciente la prestación,
o el subsidio es aumentar el de los primeros meses en vez de bajar el de los últimos, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues ¿qué has cambiado? Pues nada, nada de nada, de nadita de nada. O sea, lo único que has hecho es que al principio cobras más, con lo que bienvenido sea, y luego ¿qué? Y luego cobras lo mismo que antes, con lo que sí, ahora sigues, antes era plano y ahora tiene pendiente hacia abajo, genial. Pero en vez de haberlo hecho baja así, lo has hecho así. O sea, que terminando en el mismo sitio. Entonces, bueno, pues venga, pues de verdad, esto no cambia nada, es lo que tú has dicho, no, es marginal, el impacto es pequeño, tampoco es que tenga un impacto devastador sobre un coste devastador, pues es un coste, es otro coste asumible más que se va sumando a los costes asumible más, y por eso para mí la gran pregunta de 2024 es si vamos a tener presupuestos y cómo van a ser esos presupuestos, ¿no? O sea, si vamos a llegar a los presupuestos o va a haber una moción de censura antes o una renuncia, ¿no? Porque puede llegar un momento donde si la situación se crispa lo suficiente, ni siquiera Pedro Sánchez y su manual de resistencia numantina, ¿no? Pues le compense, ¿no? Llegará un momento donde alguien dirá, oye, hasta aquí, ¿no? O sea, lo hemos intentado y ya está, ¿no? Entonces, al final es la caballería de la Unión Europea y de la eurozona la que va a esa es la verdadera vicepresidencia del gobierno. La vicepresidencia sensata del gobierno de España es el comisario de Economía, ¿no? Ese es el vicepresidente sensato, o ¿no? El superministro, no sé cómo le quieras llamar, y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un lado, y la imposición, las restricciones que impone el euro, ¿no? O sea, la política monetaria va a seguir su camino. Vamos a ver qué pasa, que supongo que no sé si como ahora no tengo toda la lista de preguntas, me las tengo que ir inventando. No sé si me vas a preguntar por la inflación o no, pero deberías. Exacto. Pues venga, pues no, pregúntame. Antes, todas estas medidas, porque tú dices efectivamente que el verdadero vicepresidente económico es el comisario de Economía, pero se van a meter con temas fundamentalmente relacionados con el presupuesto, que no es poca cosa, pero no con temas que afecten a la productividad, esas reformas que necesita la economía española y que no se adoptan y que hacen que nuestra economía, como tú muy bien dices, poquito a poco y de forma poco espectacular, vayamos siendo cada vez menos productivos y perdamos en PIB per cápita respecto de los países de nuestro entorno. Vamos, Portugal nos va a adelantar, decía la OCDE hace unos días, dentro de nada. Entonces, bueno, eso por un lado, y por otro, efectivamente, la inflación, que es la última pregunta, y ya lo cerramos hasta la semana que viene. Déjame que aclare, hemos hablado de eso antes, déjame solamente esto de Portugal me parece que es un tema muy interesante, de hecho estoy escribiendo sobre eso, y Portugal lo ha hecho. Hay dos maneras de aumentar la productividad, ¿no? Aumentando el numerador más deprisa que el denominador, pero también puede ser disminuyendo el denominador y más deprisa de lo que aumenta el numerador. Y Portugal lo que ha hecho, la gran diferencia entre España y Portugal ha sido que Portugal está desapareciendo, o sea, su población está cayendo, y entonces es verdad que los que quedan son más productivos, o sea, han podido mantener el PIB, ¿no? O sea, la tasa de crecimiento del PIB es positiva, pero lo han hecho con mucha menos gente, y España no. Y yo creo que mirando hacia adelante, ¿no? En las próximas décadas, ser muchos nos va a ayudar. O sea, ser muchos cuando las máquinas complementen la productividad de las personas. Para hacer a las personas más productivas solo hay dos caminos. O con capital humano, ¿no? O sea, o mejoramos la educación, y eso obviamente es un camino lento y difícil, ¿no? Requiere cambiar incentivos en un sector donde el sector público completamente dominado por el sector público y con incentivos perversos, ¿no? No lo puedes hacer con personas que han aprobado una oposición, con funcionarios, ¿no? O sea, es muy... En el peor sitio que puedes poner funcionarios es en la educación. ¿Por qué? Porque la educación es una carrera con la tecnología, y los funcionarios no tienen ningún incentivo para cambiar,
para actualizarse, ¿no? Porque ya aprobaron la oposición. Y ya está, y con todo cariño. O sea, de verdad, nadie tiene que darse aludido. Esto es así, pero no hay maldad por parte de nadie. O sea, yo he sido, no sé si he perdido la condición de funcionario del Ministerio de Educación, está pagado en Muface, pero, o sea, no es eso, es por qué me tengo que actualizar, ¿no? Y la otra manera es complementarla con máquinas. Y si algoritmos y tecnología, ¿no? Entonces, si al final si la solución a la productividad va a ser aumentar la productividad de los humanos, no con educación, no con más capital humano, sino con más capital, con inteligencias artificiales, con algoritmos y con máquinas, con capital tecnológico, déjame que esa es la manera de llamarlo, pues entonces, cuantos más seamos, mejor. Y la estrategia española de aumentar, bueno, mi productividad, mi renta per cápita cae, pero está aumentando mucho mi población, o mucho más que en Portugal, pues a lo mejor puede que a largo plazo termine siendo una buena estrategia. Pero bueno, y volvamos a la inflación, que eso, entonces, quiero decir que esa publicación de la OCDE, en fin, hay que tomársela con un poco de distancia y ojalá el tiempo no lo impida, o sea, mi tiempo no lo impida y pueda ¿no? aportar una discusión pausada sobre este asunto, ¿no? En los próximos meses, cuando no sé, en fin. Y lo podemos hablar aquí, desde luego. Si al final los libros que no se escriben, la tradición oral es mucho más más llevadera, más dedicaremos fácil. un programa a la productividad y a Portugal, que son dos temas que tienes fresquitos. Son dos programas necesito. Uno para productividad y otro para... Vale, pues perfecto. Y que conste, bueno, pero ya que lo has dicho, que conste que déjame que diga otra cosa, es que si no... La productividad agregada es una cosa, o sea, cuando tú divides PIB por hora trabajada, por trabajador o por persona, y la productividad micro es otra. O sea, una empresa que no sea productiva va a cerrar, ¿ok? Y ya está, y no tiene más. O sea, que naturalmente este hotel tiene que ser productivo y la gasolinera que estoy viendo y todo tiene que ser, si no, cierra. Pero macro es otro rollo, ¿no? Y lo siento, eso lo tendremos que explicar, pero y ahora no, pero micro es... Si no eres productivo, cierra tu empresa. ¿Okay? ¿No? Ya está. En fin, la ley, si tus ingresos variables no son más que tus costes variables, que eso es ser poco productivo, tienes que cerrar. ¿Okay? Tienes que cerrar. Lo mejor que puedes hacer es cerrar esa empresa y abrir otra que sea productiva, donde como mínimo los ingresos variables tienen que ser mayores que tus costes variables. Bueno, inflación. Y cerramos. Inflación. Pues aquí, bueno, ha subido un poco la inflación de la eurozona, con lo cual se ha acercado un poco. La española ha bajado, con lo cual se ha reducido la brecha. Sigue siendo positiva la brecha, o sea, quiero decir, negativa para España. La inflación en España sigue estando por encima de la eurozona. Y la inflación de los servicios está en el 4%. Y esa inflación de los servicios, el Banco Central Europeo la sigue con bastante interés porque son los salarios. Esa es la inflación de largo plazo. Voy a volverlo a decir. Si los salarios suben al 4, pues tu inflación, quítale el ruido de corto plazo que te genere la energía, o sea, los elementos más volátiles del IPC, pues vas a terminar con 4. Porque los márgenes tendrán que ajustarse y los precios se ajustarán y se puede vivir con todo a cero, ¿no? Los salarios no crecen, los márgenes no crecen, los precios no crecen. O se puede vivir con todo a 4. Los salarios crecen 4, los márgenes crecen 4, los precios crecen 4, ¿no? Y ya está. ¿Y dónde vamos? Bueno, pues fíjate tú, imagínate tú explicarle esto a Yolanda Díaz, que ojalá estuviera escuchando. Yolanda, no sé si lo pillas, porque si tú insistes en que suban los salarios, pues ese es tu suelo de la inflación. Y ya está. Y lo será hoy y mañana, y lo diga Agamenón o su porquero, y te guste o no te guste, y tú podrás vivir en un mundo o en el otro. Y antes o después tú a lo mejor se acabará la legislatura, irás a las elecciones y te lo agradecerán tus votantes o no. Pero eso no va a cambiar la realidad, ¿no? De que si los salarios suben al 4, pues los precios como mínimo van a subir al 4. Ya está. En un mundo sin fricciones, sin otras fricciones. ¿Y que entonces qué, Javier? Pues entonces que yo veo el 2% sostenido en el tiempo, ¿no? Que podemos irnos al 0 perfectamente. Solo hace falta ruido
mucha volatilidad hacia abajo en energía. Ya está. O sea, que se acabe la invasión de Ucrania, que se termine la invasión de Gaza, que solo hace falta eso. Y ya está. Y entonces, pues claro que puede que los precios del petróleo se desplomen y que los precios de la electricidad o lo de la electricidad o de la electricidad o de la gasolina y ya está. Y la inflación se puede volver negativa. Un mes. Y otro mes, hasta que ahora tendremos un escalón, tendremos un efecto escalón igual que antes era para arriba, ahora lo tendremos para abajo, pero seguirá habiendo una inflación de largo plazo que será lo que suban los salarios. Y si ahora tú dices, oye, ahora hay que recuperar el poder adquisitivo, ahora toca subir salarios, pues bueno, pues súbelos. ¿Y entonces qué? Pues esa es tu inflación, no es que sea subyacente, es tu inflación fundamental, es tu inflación básica. Si quieres volver a inflación 2, si quieres mantener la competitividad de tus empresas, si quieres que la inflación en España esté por debajo de la eurozona, los salarios en España tienen que subir por debajo de la eurozona. Y ahora tú me vuelves a decir, Javier, ¿ves? Y la renta per cápita entonces cae. Sí, efectivamente. Eso es lo que pasa en un sistema de tipos de cambio fijos. Esa es la única manera de recuperar la competitividad perdida. Yeah. Y otra más lenta. Vuelve a tu sistema educativo y consigue que el tiempo invierte en capital humano y consigue que el tiempo de la gente que sale de las escuelas, de la secundaria, de las universidades, valga más en el mercado. O mézclalo o combínalo con capital tecnológico, porque es el capital relevante de la próxima década, más que capital físico. No nos hacen falta carreteras y máquinas, o sea, y altos hornos o sea, la maquinaria pesada. No es un problema de invertir en capital físico, es más bien un problema de invertir en capital tecnológico y mezclarlo con el capital humano. Entonces, chico, para este año, en diciembre, si llegamos y si Dios quiere, yo no veo la inflación sostenida, 3, 4, 5 meses de inflación por debajo del 2%, con las subidas salariales que se avecinan, ¿no? Con las pensiones subiendo casi al 5, ¿no? Los salarios de los empleados públicos al 3,5, con los convenios van a cerrar por encima del 3, casi todos, pues esa es tu inflación. Claro. Pues y si resulta que la de la eurozona es más baja, ¿no? Pues peor para ti, ¿comprendes? O sea, vamos, mejor para ti porque los tipos darán un respiro, bajarán, quizá, o no, desde luego dejarán de subir, pero estarás perdiendo competitividad, que es lo que te importa. O sea, lo que te importa en una unión monetaria y en una unión europea, en una unión económica, que son la unión monetaria, que es la eurozona, y la unión económica, que es la Unión Europea, es ser más competitivo que tus vecinos. O sea, tú has escuchado a Yolanda Díaz decir, oye, que el argumento relevante en las negociaciones de los convenios no es que ya va siendo hora, que la cesta de la compra, que vamos a mejorar la vida de la gente. Es, oye, ¿cuánto han subido los salarios en Dinamarca? ¿Cuánto han subido en Holanda? ¿Cuánto han subido en Francia? ¿Cuánto han subido en Alemania? ¿Tú le has oído decir eso? ¿Lo sabe? ¿Le importa? Pues a mí sí. No creo, pero sí, bueno, confiemos en que alguien del Ministerio de la Vicepresidencia de Yolanda Díaz del Ministerio de Trabajo, atiendan nuestros comentarios, aunque no creo que ese sea... Le podemos mandar un saludo a Carlos Cuerpo. Sí, bueno. Y a lo mejor y usar de quinta columnista hasta que se malee mientras le abducen, no le dejan de... Yo puedo decírselo a mis amigos tecos senior que a lo mejor le conocen, ¿no? Claro, no, bueno, pues mucho ánimo, pero... y vamos a desearle lo mejor y que ojalá acierte ¿no? Y pueda ¿no? Y aporte sensatez al gobierno porque realmente le va a hacer mucha falta. Le está haciendo falta ya, ¿no? O sea, se está notando un déficit de sensatez. Tiene un papelón por delante. Pero bueno, de ello y de muchas más cosas hablaremos en este nuevo año. Y haremos lo imposible por despertarnos a la hora el domingo que viene. Eso es importante, sí. Venga, hasta el domingo que viene. Chao, feliz año.